Bueno chicos, ya estamos aquí otra noche más en otra ronda con este formato Funny Cup, súper divertido a dos mangas. Y en esta ocasión tenemos Silverstone, el circuito de Silverstone Historic, la variante Historic. Y bueno, empezamos con los Porsche Super Cup del 93. Inside the ghetto and fighting for my cause. When it's my ghetto plastic without that I will be lost. Hey, working through the stumble with a shotgun on my back. The better with a dollar trust or rise up people's back. I don't remember if I came on and walks on the wall. What if I can't yell at the car? I wanted to make my guess a dream. Run on a highway of myself and I found music and fell below. One time, yeah, can't shoot it more. Bueno, en esta ocasión tenemos de invitado en cabina a Esteban Maurel, un gran amigo ya de la casa y nada, antes de nada saludarlo. Esteban, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches, Fran, ¿cómo estamos? Bueno, aquí a disfrutar otra vez de las carreras, ¿no? En Silverstone. Este mítico circuito que la verdad es que ha albergado a grandes carreras, grandes campeonatos de muchas categorías. Y bueno, de momento tenemos 18 pilotos en el server. Había 19, yo creo que se ha caído alguien. A falta de 5 minutos para la siguiente sesión, que es la clasificación de 15 minutos. Luego tendremos dos carreras, campeonato de la Funny Cup, que se caracteriza por circuitos y coches. Los combos son bastante divertidos y bueno, a dos mangas, dos carreritas, una de 20 y otra de 30. Y recordar que el desgaste de neumáticos, en esta ocasión esta categoría tiene muy poco desgaste y lo hemos creído oportuno multiplicarlo por 2, usar ese multiplicador que trae el simulador Race Room y aumentarle el desgaste de gomas. Así es, y bueno, un circuito histórico en cuanto se refiere, circuito que se inauguró en septiembre de 1947, actualmente con 72 años de edad. Circuito donde hemos visto grandes carreras de Fórmula 1, de grandes pruebas de renombre internacional, y realmente es un circuito de los más longevos que existen hoy en día. Bueno, pues saludar antes de nada a la gente que nos están viendo por la plataforma YouTube y la plataforma Twitch. Recordad que estamos retransmitiendo en ambas y podéis decidir la que más os convenga. Por aquí escribe Pachi, dice: vamos a otra carrera más, recluta Patosio, que hay Ignacio Negro, que está ahora mismo en pista. Esperemos que tenga buena carrera, buena tercera ronda con este Porsche 911. Dice: vamos al lío, si hoy no la cago en las primeras vueltas, igual hago más que luchar porque no me doble. Bueno, pues esperamos, viene con fuerza, viene entrenado y esperamos que le vaya bastante bien. Un saludo para Bauer, Leandro Cairol también nos saluda por el chat de Twitch. Pachi nos dice: Edu, ¿ese hombre vive ahí o qué? Simón Omil, la verdad es que completa muchos campeonatos de RRS prácticamente de la casa y estamos súper agradecidos de contar con un piloto así, porque sube muchísimo el nivel, en pista, y yo creo que también es un atrayente para los demás pilotos para tener esa referencia ahí en carrera y poder medirte a un piloto como es Simón Omil. Aunque estoy viendo que el poleman, la pole position, se la está llevando ahora mismo Héctor García, el cual es otro piloto bestial. Recordaros que aparte de Simón Omil, que sí es muy conocido por aquí por la casa, tenemos a Héctor García, que también es un pilotazo, es fanático de estos Porsche y no se pierde ningún campeonato de esta marca. También tenemos en el Corona Champ, tenemos al piloto VIP Mikel Azcona, ahí también tenemos a Luke Musto, pilotos tan rápidos como Orlando Teleiro,
Diego Lisaso. Bueno, la verdad es que pilotos increíblemente rápidos y bueno, realmente en todos los campeonatos yo creo que hay niveles de todo tipo, ¿vale? Siempre encuentras a un piloto con el que poder medirte, sea independientemente de la posición, independientemente del nivel que tengas, y al final eso es lo divertido. Bueno, también destacar la limpieza de la mayoría de nuestros pilotos aquí en los campeonatos, que realmente se respetan mucho. Ha habido alguna excepción alguna vez, pero lo más habitual es tener pilotos muy limpios, y luego pues si hay maniobras que sean dudosas, pues tenemos el sistema de reclamaciones. Efectivamente, recordamos a todos los pilotos que vean algo ilegal o hayan sufrido algún incidente que lo reclamen en el Discord, en el canal de Incidents, y respetando el formulario presentan un vídeo y nada, y se repasa desde la organización y se pone orden aplicando las normas. Bueno, me gustaría saludar a Carlos Gallardo, que está por el canal de Twitch en el chat. David Aguarón dice que no ha podido estar, que le resulta una pena. Bauer, Pachi Altonaga. Y bueno, por lo que veo, bastante animado tanto el chat de Twitch como el de YouTube. Intentaremos leeros, ya que mientras podamos y seamos unos cuantos, pues bueno, intentaremos leeros. Luego ya también mandarle un saludo a mi amigo Kevin, que está por el chat de YouTube. Kevin Jiménez y Gigi Yen, que ya os digo que mientras estéis por aquí unos cuantos, pues intentaremos leeros. A no ser el caso ya que se vuelva un poco demasiado animado los chats y no podamos seguir el ritmo. Bueno, y ya sabemos cómo es el ritmo de estas carreras, que hemos tenido las 4 carreras de esta Funny Cup, han sido realmente ajustadas y había luchas por todos lados en cada vuelta. Sí, la verdad es que han sido 2 rondas completadas, y esta es la tercera ronda. Sí, dos rondas de 2 carreras cada una. Ah, vale, sí, es verdad. Las 4 carreras que hemos tenido, la verdad es que han sido súper divertidas. Recordar que son 20 minutos la primera y 30 minutos la segunda. O sea, la primera sí queda un poquito más al sprint, y la segunda carrera de 30 minutos, un poco más de no ir tan a saco y conservar esas gomas, que está el desgaste al doble de lo normal. Y se nota bastante el comportamiento de este Porsche en las vueltas finales. Tenemos ya a Simón saliendo de boxes, Héctor García también. Yo creo que la pole se la va a disputar a estos pilotos, aunque vimos que en la última ronda, en la ronda 2, que Enol Luis marcó un tiempo de vuelta bastante bueno. Luego, bueno, como siempre decimos, ¿no? Hay pilotos que son rápidos a una vuelta, hay otros pilotos que son un poco más constantes, y Enol Luis, lo que es a una vuelta, es un piloto a tener en cuenta. Queremos saber si mejora esa regularidad de cara a las 2 carreras. Así es, bueno, se tendrá que ver, ¿no?, un poco la constancia, el entreno que le ponga. Al final, si entrena, yo creo que puede estar ahí delante también en Luis. Bueno, actualmente tenemos a 18 pilotos en pista dentro del server. Yo creo que va a ser más cómodo que en otras ocasiones. Esta Funny Cup están divirtiéndose mucho con estos Porsche 911 del 93, un coche que te recuerda a esa conducción antigua, esa conducción que tienen también los DTM del 92, esa conducción de coche viejuno, ¿no? Como lo es del NSU. Pero NSU, pero más vitaminados, bastante más potencia. Tampoco mucha más, pero sí, un poco sí, son te pueden bueno, un poquito más sí, sí, te pueden dar algún susto en la parte trasera con el eje trasero si no traccionan bien, y bueno, ahí tenemos a Héctor García, que está adelantando ahora mismo a un piloto un poco más lento que él para tener hueco por delante. Muy importante recomendar a todos los pilotos que
en las clasificaciones donde sea con otros coches en pista, siempre es importante mantener distancia con un coche de delante para tener una vuelta limpia y no haberse comprometido con tráfico. Así es, hay que procurar no molestarse entre los pilotos, porque en cuanto entras en peleas fastidias tiempos. Efectivamente, también yo creo que un poco de estrategia incluso la hay en la clasificación, como estamos viendo ahora. Héctor García parece que ha tenido ese coche que se le ha metido ahí justo delante y bueno, esperemos que no le perjudique en marcar su mejor tiempo. Vemos a Marcelo Giordano, el piloto de Locos por el Simu, que viene, el piloto uruguayo ya viene marcando ese primer sector. Yo creo que es el primer piloto que pasa por marcando tiempo en ese primer sector y de momento va a marcar un tiempo para tener esa referencia. Así es. Y veremos a ver el segundo sector cómo lleva. De momento saliendo a esa recta del circuito principal. Esta es la recta que se utiliza ahora actualmente en Gran Premio. Efectivamente. Cambia la recta. Se parece un poco la primera curva de cada variante. Pero de hecho en la variante GP te da confusión. Te crea, a mí muchas veces tengo los lasu eso que te crees que es la misma curva. Sí, en este circuito tienes que estar muy pendiente de las curvas que preceden para no confundirte de la zona en la que están, ¿no? Porque la cámara incluso es la misma prácticamente y se ve casi igual la primera curva. Bueno, pues cuidado con el North Luis, que viene bastante fuerte, lo hemos comentado antes, un piloto rápido a una sola vuelta y seguramente marcará un tiempo también a tener en cuenta. Tony Santa Clara, a ver. Estoy viendo que está en pista. Alejandro Díaz Reina estará retransmitiendo en Twitch. Diurca también del equipo Fan Racer Team. Ignacio Negro también está en pista. Bernat Civit, Daniel Martínez, Modest Gaines, el andorrano Modest Gaines, compañero de la organización. El uruguayo Marcelo Giordano. Tenemos a Gueto Guetronas del equipo Fan Racer Team, compañero de Roberto Gil también. Miguel Bedoya, el piloto belga. Antonio Berino, David Nomo, Luis Pisiotto y Carol Campo. 19 pilotos en pista actualmente. No, unos cuantos son, unos cuantos. Bueno, pues ya tenemos los primeros tiempos de referencia. Simón Mil ha marcado 2.16.4. Enoch Luis bastante distanciado a casi 2.18.2. Sí, casi 2 segundos. Héctor García yo creo que se ha visto perjudicado por el tráfico que ha tenido en pista. Tony Santa Clara también se sitúa ahí a 2 segundos. Bueno, primeros tiempos, bastante tráfico en pista por lo que veo. Y ya os digo que lo más inteligente es mantener distancia con el coche de delante. Y para, bueno, básicamente para tener un tiempo de vuelta bastante óptimo y limpio. Incluso se puede hacer como hacen en la Fórmula 1, que se frenan en el sector anterior a la recta de meta y entonces dejan un poco de espacio con los demás, ¿no? Pues sí, en la Fórmula 1 la verdad es que se exagera todo mucho más, la conducción perfecta, la trazada perfecta, todo es lo más perfecto, por lo menos intenta acercarse a la máxima perfección y se puede aprender mucho de eso. Nos comenta y ojo Simón Mil, que viene mejorando también en tiempo de vuelta. De momento los dos primeros sectores en morado, veremos a ver si mejora su propia vuelta. Estamos viendo que tiene un piloto delante. A ver si se lo quita del medio o consigue que no le perjudique demasiado. Uy. No, nos comentan por el chat que aquí lo que conviene es una buena rueda.
Sí, eso estaba leyendo. Bueno, Carlos Gallardo nos comenta por el chat de Twitch que felicitar a Ignacio Negro por esas intros muy bien hechas. La verdad es que es un lujazo contar con colaboradores como Ignacio, que se curra unas cabeceras para dar a cada campeonato. Nos ha preparado una salida, un vídeo de salida de créditos, el previo, bastante overlays y bueno, increíble. Gran trabajo de todos los miembros de la comunidad que están apoyando y ayudando en lo que se les da mejor. Y la verdad es que se agradece mucho todo el trabajo que hacéis todos. Tu colega Kevin nos comenta que la quali es coger un buen rebufo y que no te lo cojan. Leandro Cairol nos saluda con luces. Giordano quiere dar espectáculo. Esperemos que sí, que Giordano está haciendo buenas carreras y lo disfrute también. Pues sí, realmente este circuito tiene alguna recta bastante larga donde se podría aprovechar rebufo. Lo que no sé es con este coche hasta qué medida tendrías ventaja con unos buenos rebufos. Pero sí que es verdad que la recta del hangar, que es la recta más larga de este circuito, después de Magots Beckett, es una recta donde se podría aprovechar muy bien ese rebufo. Pues sí, yo creo que sí tiene recta suficiente como para coger rebufo y que se note la velocidad punta. El rebufo es un poco como el DRS y incluso como el push to pass, que básicamente cuando más se nota la diferencia de velocidad es en la velocidad punta. Los últimos metros. Bueno, en verdad el DRS, bueno, el rebufo es el DRS de los pilotos de verdad. Y ya te digo, es la velocidad punta en esos últimos metros de recta, la recta principal sobre todo, y te da unas décimas, ¿no? Te permite, sí, te ayuda, son estrategias pues técnicas para que ayudar el adelantamiento, tanto el rebufo como sea el DRS en este caso, o lo que sea. Bueno, Héctor García ha marcado en morado ese segundo mejor tiempo. Va a pasar ahora por línea de meta, creo. Esta, sí. Sí. Ahí está, el mejor tiempo. Vuelta rápida para Héctor García, que se coloca por delante de Simón O'Mill. Vaya tiempazo. Y Luis se ve relegado a la tercera posición. De momento el primer tiempo es 2.16.2. Por detrás Simón O'Mill no está muy lejos, a 2.16.4. Y Luis a 2.17.7. Bueno, pues Héctor, vemos máxima igualdad entre Héctor García y Simón O'Mill, que por aquí en el chat ya se están aventurando a decir que Simón todo lo que corre lo gana. Cuidado, que Simón últimamente le estamos poniendo las cosas lo más difíciles posibles para que no sea así, para que no sea una clara y manifiesta victoria de Simón. Y bueno, tanto en la Corona Champ, que tiene a un pilotazo como es Mikel Azcona, le están poniendo las cosas bastante difíciles, y aquí en esta ocasión Héctor García le está plantando cara con ese 2.16.2 a 2, superando 2 décimas el mejor tiempo de Simón O'Mill, que cuando lo vemos ahora también mejorando el primer sector, se está poniendo las pilas. Faltan 4 minutos y aquí va a haber batalla por esa primera posición. Héctor García ha hecho un paso por boxes y ahora está saliendo de boxes también, va a intentar mejorar aún más ese 16.2 y ya os digo que vamos a ver una bonita batalla. Ahí a Simón le ha culeado un poco ese Porsche, que digo que vamos a ver una bonita batalla en tiempos. Mucha distancia entre los demás pilotos. Héctor García y Simón O'Mill están un escalón por encima de todos los demás. Todos los demás está Enoch Luis a 1,5 segundos y ya el resto a 2 segundos. Sí, de hecho, Enoch Luis es el único que ha marcado un tiempo en 2.17. Los dos pilotos de delante están en 2.16 y por detrás ya a partir del 2.18. La verdad es que estamos viendo un poco más de diferencias que en el resto de rondas, ya que yo creo que es debido a que el circuito son más de 2 minutos. Sí, es un circuito bastante largo.
Wow, y a Simón O'Mill lo hemos visto que se le descontrolaba totalmente el coche y se ha ido a la hierba. Bueno, pues buscando esos límites, esos márgenes del circuito también, cada piloto. De momento, bueno, tenemos aquí en cámara a Luis Peixoto. Actualmente Héctor García con ese 16.2 se mantiene en primer lugar. Simón O'Mill ha marcado el segundo mejor tiempo con el 16.4. Enoch Luis, que actualmente está en boxes preparándose para ese último intento, yo creo que ya no le va a dar tiempo. 2.17.7. Cuarto lugar para Tony Santa Clara. Miguel Bedoya saldrá en quinto lugar. Marcelo Giordano en sexto. Luis Peixoto en séptima posición. Daniel Martínez octavo. Diurka Sujar Bañares noveno. Alejandro Tomeno décimo. Modest Gaines un décimo. Antonio Merino, que ha marcado ya un 2.29, saldrá en P12. Roberto Gil, integrante del equipo Fan Racers Team, en P13. Bernard Civit, que es un piloto que se apuntó a la FAN y le gustan bastante los Porsche estos, y bueno, está estrenándose con nosotros. Esperamos que le vaya bastante bien. Lo tenemos ahí en una P14. Alejandro Díaz Reina P15. Ignacio Negro, muy buena posición de salida para Ignacio, que saldrá el 16. David Nomo, que lo tenemos ahora mismo en cámara, en P17, mejorando esos dos primeros sectores. Actualmente tiene un 2.23.0, pero nos vamos a quedar con él porque yo creo que va a mejorar ese tiempo y va a conseguir escalar alguna posición más. Ahí lo tenemos con ese Porsche blanco, silueta maravillosa, como siempre decimos en esta ronda. Bueno, aborta la vuelta, se va para adentro. Geto Getronas, estoy viendo que no ha marcado tiempo, está en P18. Carol Campo tampoco ha marcado tiempo, P19, y se ha unido al servidor Pedro Magalhães, el piloto brasileño, que saldrá en P20 si no consigue marcar una vuelta. Bueno, aquí destacar que la recta de meta que se usa, tanto como la recta como el boxes, son la recta histórica, ¿no? Esas curvas que están tipo China o Singapur, que están retorcidas entre sí. Después de esas curvas es donde sale esa recta histórica en el trazado de Fórmula 1. Ahora el trazado de Fórmula 1 sale desde la recta anterior, que sería esa zona después de la chicane de Bale, y no me acuerdo de Club, de la curva Club, y eso. Ahora estamos usando digamos los pits, históricos, ¿no? Sí, efectivamente. Este es el trazado antiguo y bueno, cambia un poquito, y la verdad es que a mí Silverstone personalmente me parece un circuito impresionante. Tiene curvas muy variadas, muchas enlazadas, curvas dobles, curvas enlazadas, no sé, tiene curvas largas. A mí quizás lo que me falta en este circuito es un poco de desniveles, y sí, eso sí es verdad, que es muy plano, es bastante plano el circuito. Y hay alguna curva que yo en mi ser y en mi deseo que no esté, ¿sabes? Bueno, pues a ver, Nichu Juan Crespo nos comenta: ánimo Ignacio, a por ellos. Hispanolator, un saludo para Hispanolator, que es un habitual también al chat de YouTube, nos saluda. Meneses dice: a ver si consigo mejorar y puedo estar con vosotros, que envidia. Chicos, pues ya te digo, nada, que aquí hay de todos los niveles. Lo único que queremos y pedimos es máxima limpieza en pista para que el espectáculo sea lo más deportivo posible, y que nada, y mientras no perjudique a nadie, os podéis apuntar, ya que hay plazas en esta Funny Cup. Está siendo súper divertida, estamos teniendo un feedback por parte de los pilotos buenísimo, y una pena porque no corresponde la parrilla que estamos teniendo. Bueno, son 20 pilotos, es parrilla casi completa, pero que
que hay plazas y bueno, debido a la diversión que como se lo están pasando los pilotos, debería de estar llenísimos. Sí, bueno, de hecho, creo que la Funny Cup es digamos, el día en que menos participación hay en relación a los otros campeonatos, ¿no? Pero sí que es verdad que a mí, por ejemplo, la Funny Cup pues me atrae mucho más que no algunos otros campeonatos de aquí. Pues nos comenta Hispanolator hoy alineamiento planetario que ha hecho que no corra ningún piloto de Plus Ultra Motorsports. Es verdad que Francisco Fimia no podía. Ay, Dios mío, con los nombres. No me acuerdo. Había dos pilotos más de Plus Ultra que no, Rubén Artiaga y José Valencia, perdonadme si me equivoco, no lo sé. José Valencia creo que también avisó que no podía hoy. Ánimo a Ignacio Negro, magnífico trabajo con las intros de los vídeos. Cuidado que un día no entre alguien que haga que las cosas cambien. Bueno, yo te animo, Kevin, yo te animo a que entres. Sí, ya os digo que la diversión eso está garantizado, y ya otra cosa es que pueda haber algún imprevisto como puede haber en cualquier sitio. Y bueno, para ponerte en antecedentes, Kevin Jiménez ha estado corriendo en iRacing, en la Fórmula 1 de iRacing, ha estado corriendo contra pilotos como Jordan Pepper, son pilotos de bastante calibre ya, o de Van der Linde, los hermanos Van der Linde. Sí, pues lo animamos a que disfrute de los miércoles a las 9:30. Ya sabéis que tenéis el formato Funny Cup, este campeonato tan divertido. Y bueno, saludar a Enrique Muñoz, que nos escribe dando ánimos a Funracer Steam, que está Go Roberto y Go Diurca. Creo que se le olvida también a Gueto, que también es de Funracer Steam, aunque creo que en este campeonato Gueto es integrante del Cacahuete Team Oreca, equipo capitaneado por Tony Santa Clara. Bueno, atención que se ponen los semáforos en rojo, 20 minutos por delante en esta carrera número 1 y vemos la salida, un poco de humo saliendo de las ruedas de los coches en esta salida sin control de tracción. De momento las primeras posiciones bastante limpias. Bueno, una salida bastante limpia, ¿no? Sí, yo creo que no ha habido ni siquiera ningún off-track. Me sorprende bastante. Ahí viene el primer trompo de Enoch Luis, que se ve relegado en el orden de la carrera. Vemos a Simón O'Mill, intenta atacar a Héctor García a rebufo en la recta del hangar. De momento se guarda ese adelantamiento. Bueno, estoy con la cámara fija, el plano fijo de este circuito. La verdad es que va con un poco de retraso, creo. Está viendo más bien la parte intermedia y la parte trasera. Sí. Aunque creo que voy a pasar ya a las batallitas y nos vamos a ir con... De momento Héctor García está liderando la carrera, ha tenido una buena salida, ha mantenido esa pole position que tenía. Aunque detrás trae a un Simón O'Mill súper pegado y plantándole cara en esa primera posición. De hecho se está preparando Simón O'Mill, lo vemos ahí con un cambio, una trazada, preparándose más la salida de curva. Nos vamos a ir con ellos dos porque creo que están en paralelo. Está Simón muy pegado a Héctor García. Aquí esta recta ahora viene una curva con una frenada bastante fuerte, girando, que no se descontrolen ahí los coches. Y se ha caído Héctor García del servidor. No, vale, continúa ahí. Ha tenido un pequeño lag, un pequeño gran lagazo, sí. Sí, un blincazo que ha pegado el coche de Héctor, pero afortunadamente para él sigue en carrera sin problemas.
o sin más problemas que ese. Bueno, por detrás traen una batalla ahí tremenda. Alejandro Tomeno defendiendo esa tercera posición con respecto a Tony Santaclara y Miguel Bedoya, que están muy pegados. En cuanto se despiste, Alejandro va a ser superado por estos dos pilotos. Así es, y por detrás se ve también todo un gran grupo de coches persiguiendo. Y de momento Simón, que no le quita el ojo a Héctor García, que lo está haciendo realmente bien estas primeras curvas, primeras vueltas, que los neumáticos no tienen la temperatura óptima y bueno, es bastante difícil de controlar en el Porsche. Así es, en esta carrera quizás no lo notemos tanto, pero al final de la segunda carrera vamos a notar ese desgaste de los neumáticos multiplicado por 2. Efectivamente, en esos 30 minutos, esos 10 minutos, últimos 10 minutos de carrera, lo van a notar y sufrir los pilotos, lo cual yo creo que también es bastante divertido que vaya cambiando el comportamiento del coche, ¿no? Conforme vaya desgastándose los neumáticos y bueno, que quien haya sido limpio en trazadas y haya tenido buen trato con esas gomas va a disponer de una seria ventaja en esos 10 últimos minutos de la segunda marca. Sí, yo pienso que también administrar los neumáticos, dejarlos desgastar tanto quizás para no ser muy agresivo, ¿no? Con el coche al final, pues eso te puede beneficiar a final de carrera y hacer que ganes bastantes posiciones a final. Bueno, vámonos a la parte trasera de la visión trasera de Tony, del coche de Tony Santaclara, ese Porsche verde, y tenemos a Miguel Bedoya cada vez más cerca, o bueno, que no se ha distanciado de Tony Santaclara, y en el cockpit Alejandro Díaz en paralelo con Gueto Guetronas y Roberto Gil. Bueno, ya te digo, ahí tenemos a Alejandro, creo que le ha metido un poco el coche, al final no, se ha ido largo Alejandro, sí. Se ha ido largo, sí. Y bueno, Alejandro no, era Roberto Gil, sí. Era Roberto. Cada vez que lo enfocamos al pobre le pasa algo, yo no sé qué coño le pasa, pero... Y cuidado pobre, con Modes Games, porque están intercambiando posiciones con Daniel Martínez. Está en pleno paralelo en esta curva que es bastante rápida, hay espacio para ambos. O sea, es la curva 1 del circuito antiguo, justo antes de Maggots Beckett. Aquí podría haber una buena batalla. Están rodando en tiempos muy semejantes, tanto Daniel Martínez como Modes Games. Modes Games le ha arrebatado esa novena posición. Recordar que luego la segunda carrera va a estar muy reñida el top 10 en esta carrera, porque luego en la segunda parrilla inversa de los 10 primeros, o sea que el décimo pasará a salir el primero en la segunda. Y nuevo intento de Daniel Martínez para recuperar esa novena posición, nos vamos a quedar con ellos. Ahí está el adelantamiento saliendo de esa curva hacia la curva Bale. En este caso es una curva de mayor radio para el circuito histórico, que no es el radio ese tan estrecho, ¿no? del circuito, del trazado de Gran Premio. Sí. Estamos en esa recta principal del trazado Gran Premio, cuando vemos ahí a Modes Games que se sigue acercando, sigue cogiéndole ese rebufo, intentando poner nervioso a Daniel Martínez para intentar una contratrazada, un adelantamiento de donde no se pueda encontrar. Sí, al final con estos coches tienes que ir jugando eso, hacer la trazada diferente, mientras el de adelante está defendiendo el interior, tú salirte al exterior para traccionar bien la salida y cogerle el máximo rebufo y poder arrebatarle esa posición en la frenada de la siguiente curva. De momento ahí están rodando en tiempos muy semejantes. Nos vamos a ir con Miguel Bedoya, que está pegadísimo a Tony Santaclara. Están teniendo bastante batalla ahí por esa cuarta posición. Sí que es verdad que Alejandro Tomeno ha marcado un poco de distancia, está ya más de un segundo. Cuidado con Miguel Bedoya, que viene muy fuerte. Y bueno, intercambio de posiciones en la... ¡Wow! Ojo Simón O'Mill, que tiene ahí un peligro de blinqueos con Héctor García.
se ponía prácticamente en paralelo con él y Héctor que le está fallando un pelín la conexión. Sí, estamos viendo que el resto de pilotos se ven perfectamente bien, aunque Héctor hoy está teniendo algún problema con la conexión, como bien decía Esteban, y esperemos que no le eche el servidor o no le perjudique demasiado a Simón Mil. Y ojo que me parece que Mode está adelantado a Daniel Martínez en un despiste que debe haber tenido Daniel, porque parece que se había alejado un poco incluso. Sí, yo creo que está intercambiándose posiciones Modes y Daniel Martínez, ya que están rodando en tiempos muy semejantes y bueno, lo que pasa cuando tienes el mismo ritmo, que tú quizá vayas mejor en el segundo sector, pero luego el otro piloto va mejor que tú en el tercero, te adelanta, lo vuelves a pasar donde vas bien, o en esa curva que él la traza un poco peor que tú. Ojo, Don Luis, que estaba en paralelo hace un momento con Antonio Merino, me parece que es. Sí. Estaba en paralelo, me parece que le ha adelantado. Y Enol que está recuperándose de ese trompo que ha tenido en esa tercera curva en la primera vuelta. Pues sí, una lástima. Un piloto que marca muy buenos tiempos a una sola vuelta, pero estamos viendo que en carrera está teniendo serios problemas. Esperemos que mantenga más regularidad y pueda recuperar algunas posiciones. Y también ojo con Miguel Bedoya, que está intentando el adelantamiento sobre Tony Santa Clara. Se coloca muy cerca de él, intentando ponerlo bajo presión. Saliendo esa recta de meta. Yo creo que el piloto belga tiene un poco más de ritmo que Tony Santa Clara y ya está intentando superarle, porque quedan solamente 10 minutos. Estamos en el ecuador de la primera carrera de esta ronda 3 y bueno, Simón Mil continúa ahí su lucha con Héctor García y volvamos con Miguel Bedoya, que está ya, vamos, es una prolongación. De hecho, vámonos al cockpit de Miguel Bedoya y vemos ahí ese volante del Porsche de Carrera Cup 911 del 93. Bueno, aquí vamos a poder apreciar un poco el rebufo que tienen estos coches. Sí que es verdad que ha traccionado bastante bien Miguel Bedoya, pero no tiene... Bueno, sí, al final se nota un poco más la velocidad punta. Sí, bueno, parece que el rebufo no es tan influyente, pero sí que tiene que hacer algo, yo creo, ¿eh? Sí, luego en estos coches se nota mucho también, si coges un poco más de velocidad punta, el frenarlo, ¿sabes? Que luego tienes que frenar tienes que frenar el porchecillo y... Sí, son coches con frenos muy delicados, sin ABS, mucha inercia, exactamente. Y claro, al ser más antiguos, la carga aerodinámica que tiene este vehículo no es la que tenga un GT3, por ejemplo, es mucho inferior. Preciosa batalla la que están teniendo también tanto Miguel como Tony. Ojo, Simón Mil, que se está en paralelo con Héctor García, perdona que te interrumpa. Sí, nos quedamos con ellos, se toca mínimamente, Héctor se va un poco fuera, pero mantiene el coche, cuidado con Héctor. Vale, Simón... Me parece que la dejó pasar, ¿eh? Sí, la dejó pasar por el toque. Es un ejemplo Simón Mil en pista, no me canso de decirlo, tanto en tiempo, aunque ahora tengamos la coña de que ya no es tan rápido, que parece, entre comillas, que no es tan rápido, porque le gana a Mikel Azcona o bueno, y ya está, para de contar. Sí que es verdad que es un ejemplo, tanto en tiempos, siempre lo será, ya que es capaz de ganar cualquier carrera, cualquier campeonato, y en deportividad. No va de la mano el ser rápido y el ser limpio, pero en esta ocasión Simón Mil sí es un piloto muy respetuoso y de hecho es insistente en ese tema, ya que si te adelanta quiere hacerlo de la mejor manera posible. No quiere tener... Bueno, yo al final es lo que digo, ¿no? Que quizás no vaya de la mano, pero ayuda mucho. Y realmente si eres rápido, significa que bastante limpio eres. Sí, o por lo menos yo lo que siempre digo es que si eres rápido y eres guarrete o tienes muchos incidentes, más culpa tienes tú por
que dominas ese coche, ¿me entiendes? Si era un piloto que Claro. es un poco novato, está intentando aprender y tal, y tiene incidentes, bueno, al final es porque no tienes la experiencia suficiente, ¿no? Pero un piloto Así es. rápido que sea guarrete, tiene más delito que cualquier otro piloto, eso sí es verdad. Pero en esta Así es, ocasión hemos visto una maniobra estupenda. Yo personalmente me quito el sombrero por parte de Simón Mir, que bueno, no es ni la primera ni la última vez que lo veremos hacer maniobras deportivas de ese calibre. Bueno, un piloto muy deportivo, realmente. No es yo tampoco es la primera vez que lo he visto hacer ya maniobras así de limpias. Y bueno, realmente es eso. Bueno, cuidado que tenemos aquí en la parte intermedia de la tabla, tenemos a un Keto Getronas ahí con esa skin verde del cacahuete Tingoreca. Tenemos a Roberto Gil del equipo Fan Racers Team, casi en batalla ahí en Luis. Sí, ahí en Luis. Yo creo que se ha metido demasiado por el interior y ha perjudicado. Bueno, y ojo con Daniel Martínez y Modes Games, que también tenía trompo ahí. Modes Games, pero estaban en unos paralelos muy bonitos, la verdad. Estaba viendo una batalla bastante bonita. Bueno, claro, beneficiados han sido Gueto y Alejandro, que han recuperado ahí bastante posiciones. Tiene problemas Modes. La verdad es que después de pisar el chinorro, pisar la hierba, tiene bastantes segundos, bastantes curvas que pasar sin nada de adherencia y es muy difícil traccionar bien, aunque sea en recta te va culeando el coche y es muy probable que te pase lo que le ha pasado a Modes. Sí, realmente he tenido la oportunidad de experimentar estas nuevas físicas y realmente se nota un montón en el volante como patina el coche, ¿no? Es muy traicionero salirte de pista aquí, porque cuando vuelves a pista vuelves con los neumáticos sucios y se nota un montón. Buah, espectacular batalla la que están teniendo por la tercera posición. Tony Santa Clara, que la defiende como puede, un Miguel Bedoya que viene súper rápido, quizá ya paralelo ahí. Nada, muy buena defensa por parte de Tony Santa Clara, y Simón Mir continúa su batalla particular con Héctor García. Lo ha superado, pero ha reconocido que le ha podido perjudicar a Héctor García, lo ha dejado pasar y nuevamente se dispone a batallarle y a disputarle esa primera posición. Y así es, Miguel Bedoya, que también es un piloto con bastante calibre, ya lo hemos visto correr en varias carreras por aquí por Race Room Spain y realmente se nota que tiene bastante nivel. Sí, es muy, muy complejo y requiere de mucha experiencia el ir rodando pegadísimo como lo está haciendo y al nivel que lo está haciendo, justo detrás de Tony Santa Clara. Y ya te digo que pierde mucha visibilidad con un coche delante. Cuidado, Simón Mir, yo creo que va al límite. Cuidado con Simón Mir, que viene intentando aprovechar estos 4 últimos minutos y arrebatarle esa posición a un Héctor García que lo está haciendo impecable. Yo creo que ha ido administrando un poco la carrera para irse escapando sin problema. Ya la ventaja que tienen estos dos pilotos respecto a Tony Santa Clara es de 12 segundos, o sea, es inalcanzable, por lo menos si no cometen errores estos dos pilotos, y realmente han ido administrando para no tener que adelantarse mucho y al final no ponerse tanto en peligro, ¿no? Como generaría una batalla de adelantamientos. Tenemos por la parte intermedia aquí una bonita batalla entre Antonio Merino y Enoch Luis. Enoch Luis, que continúa su particular remontada después del trompo que tuvo en la primera curva y en la primera vuelta y después del incidente que ha tenido con Roberto Gil. Tenemos también por aquí, por la parte intermedia, un Alejandro Díaz Reina disputándole esa 10ª plaza a su tocayo Alejandro Tomeno. Esta batalla va a estar muy interesante, ya que es esa 10ª plaza que te permite salir en primer lugar en la segunda carrera. Tenemos a un Diurca disputándole la 5ª posición a Marcelo Giordano, piloto de Locos por el Simu. Aquí también
bonita batalla, aunque está a poco menos de un segundo. Hay un poquito más de distancia y vamos a quedarnos con la batalla de Miguel Bedoya y Tony Santa Clara. No quiero abusar de esta batalla, pero está siendo increíble. Están rodando a unos tiempos magníficos. 2:18.4 para Tony Santa Clara y 2:18.3 para Miguel Bedoya. Sí, de hecho es la batalla que vemos en los tiempos que se van poniendo en rojito la diferencia y entonces es un poco la que más nos llama, ¿no? Bueno, vamos a ver a Simón O'Mill, que está súper pegado a Héctor García. Yo le creo que ha traccionado muy bien de la última curva. Sabe que se puede meter por el interior, apurar esa frenada, contravolanteando. Se le ven las manos a un Simón O'Mill que ha tenido que maniobrar ahí perfectamente bien en esa frenada en curva. Y creo que consolida esa primera posición. La verdad es que menudo adelantamiento, muy complejo cuando se trata de adelantar a un piloto a este nivel y con los mismos tiempos. Es muy difícil. Si hay diferencias bastante abultadas, sí es fácil, pero al estar rodando en el mismo tiempo es realmente difícil la maniobra del adelantamiento. Bueno, habría que ver un poco ahora cuál es el ritmo de Simón, porque ha estado prácticamente todo el rato por detrás de Héctor. Sí que es verdad que lo ha conseguido adelantar alguna vez, pero Héctor se la ha devuelto. Sí, entonces yo creo que se estaba... De hecho, perdón, el dato. De hecho, en la última vuelta, tanto Simón como Héctor García, la vuelta invalidada. Y de hecho, Héctor García tiene un 2:16.1 y Simón 2:16.3. Vamos a ver en esta vuelta o lo que queda de carrera si es capaz Simón de mejorarlo. Bueno, lo que comentaba, que también que se ha estado administrando un poco la carrera Simón detrás de Héctor. Ha estado marcando ritmos quizás inferiores que los de Héctor por el tema de estar por detrás de él, pero ahora veremos a ver si consigue adelantarlo Héctor o si por contra pues aguanta la posición o se aleja a Simón O'Mill. Bueno, pues Héctor García, que está súper rápido también. Cuidado, que va a prepararse muy bien esa... Nos vamos a quedar con Héctor García. De momento va a cogerle el rebufo en esta recta que es bastante larga. Se intenta defender, hace maniobra defensiva Simón O'Mill para defender el interior de esa curva. Vamos a ver, se coloca por el exterior en paralelo. Buena defensa de Simón. Yo creo que no le ha permitido disputarle esa primera plaza. Héctor García, la verdad es que está intentando ahí meterle el coche de alguna manera. Pero bueno, ojo, Héctor, que se va por la puzolana. Se ha abierto un poco más de la cuenta, acelerado quizás un poco antes y se ha ido hacia afuera. Y ahora Simón acaba de cruzar por línea de meta. Sí, acaban de pasar ya. Simón gana la carrera. Nos vamos con Miguel Bedoya, que va a pasar también. Se ha distanciado un poco de Tony Santa Clara. Cuidado que por detrás trae a Diurca. Fuertísimo. No, ya está en línea de meta. También le coge el coche ya el control. Marcelo Giordano en sexta posición. Luis Peixoto ya también pasando por la última curva. Un Luis Peixoto que trae por detrás también a Daniel Martínez, Alejandro Tomeno y Alejandro Díaz Reina, que se va a meter al final en ese top 10. Enoch Luis se queda con la P11, Antonio Merino P12, Getoque Tronas P13, Bernat Civit el 14, Modus Games el 15, David Nomo 16, Roberto Gil 17, Ignacio Negro el 18. Carol Campo creo que no ha podido llegar. Y me falta aquí a Pedro Magallanes, que no creo que creo que le ha echado el servidor o se ha caído por la conexión o algún problema habrá tenido. Bueno, comentar que ha habido bastante lucha en la pista, ha habido muchos grupitos y sí que es verdad que es difícil centrarse en todos porque aquí solo podemos enfocarnos en uno, pero
Realmente ha habido mucha batalla, hemos visto... Sí, yo me quedo con la batalla esa de Tony Santa Clara y Miguel Bedoya, y bueno, la batalla tremenda por la primera posición entre Simón O'Mill y Héctor García, aunque sí que es verdad que hemos visto también grupos muy interesantes por la parte intermedia. Bueno, pues nos comentan por aquí, a ver, muy activo el chat de Twitch, estoy viendo que estáis escribiendo bastante. Ciertamente, Fran, es un campeonato muy divertido y de mucho nivel, muy buena organización y ambiente. Carlos Campo, he tenido problemas en el volante y no me ha permitido continuar en carrera, una pena, nos vemos en la próxima. Si puedo arreglar los problemas del volante. Ah, bueno, pues estaba todavía en el server, a ver si Carlos Campo es capaz de... Bueno, creo no, acaba de salir del server, o sea que no, ya para la siguiente. Solete, un saludo para Solete también. Pilotazo O'Mill, además de rápido limpio. Bueno, dando la carrera, Miguel Antoni y tal. Leandro Cairol dándole ánimos a Giordano, que se ha metido en top 5. No cabe un alfiler, nos decía Solete. La verdad es que ha habido momentos ahí de batalla que ya te digo que intentan pegarse lo máximo posible, que no quepa eso, que no quepa un alfiler y que sea muy interesante. Sí, la verdad es que ha estado muy disputada la primera carrera. Hemos visto una salida muy limpia, con escasos errores. Sí, yo creo que algunos tracks ya en la curva 5-6, ¿no? No sé si la tercera curva hemos tenido el trompo aquel de North Luis, pero realmente hemos visto que ha sido bastante limpia esa salida. Sí, y luego batalla hasta la posición. O sea, la primera posición no se ha definido hasta la última vuelta, donde Simón O'Mill había ya superado a Héctor García, pero como bien nos dice Bauer, dice lástima Héctor, que en la última curva, en la última 2-3 curvas ha tenido ese pequeño off-track que no le ha permitido traccionar del todo bien. Iba pegadísimo, continuaba muy pegado a Simón O'Mill, rodando en mismos tiempos, y de hecho la vuelta rápida se la ha llevado Héctor García. Héctor. Sí, también, bueno, un poco los nervios de la carrera, ¿no? Al final, a última vuelta, que ves que no puedes adelantar, pues ya intentas a la desesperada, ¿no? Acelerar como puedas. No perdía nada, estaba con una gran ventaja de 12 segundos sobre el tercer clasificado. O sea, yo creo que ha hecho bien de intentarlo, ¿no? Por lo menos. Sí, no, estaban rodando los dos muy bien, ya a ese ritmo, a esa altura de la carrera ya conoces perfectamente la trazada y los puntos débiles del rival, y nada, ya es potenciar tu punto fuerte y debilitar el punto débil, ¿no? del rival. Ya os digo que es otro circuito, es otro coche a ese nivel. Yo personalmente no sé cómo será al nivel de Simón, de Héctor, pero me lo imagino y intentamos aprender mucho de ellos, y es otro coche y otro combo totalmente diferente al que podemos estar nosotros en mitad de parrilla o disputando ese top 10 también. Yo por la última posición, por ejemplo. Bueno, cada uno a su nivel lo disfruta. Yo creo que, como estábamos diciendo antes, que no tiene relación el ser rápido con ser limpio, tampoco tiene relación el ser rápido o lento con la diversión, ¿no? Sí, bueno, también quiero comentar una cosa. Cuando vas por la parte de atrás de la tabla, no tienes esa experiencia, pues al final es más fácil que te choques o que causes accidentes, pero sin querer. Entonces tienes que ser un poco comprensivo, ¿no? Con los pilotos más novatos, digamos. Bueno, veíamos la salida. Sí, Alejandro Díaz Reina en primer lugar, le acaba de superar a Alejandro Tomeno, disputándole la posición. Marcelo Giordano en tercer lugar, Miguel Bedoya en cuarto. Va a haber una bonita batalla aquí en la parte de adelante, y vamos a ver, esperemos ver alguna remontada. Vaya salida más limpia incluso que la primera.
lo cual me extraña bastante, pero realmente me alegra ver que todos los pilotos salen sin ningún incidente de ese complejo de Maggots Beckett y de la primera frenada también. Marcelo Giordano ahí pegadísimo a Alejandro Díaz Reina, el cual tiene que ser tremenda la retransmisión que tiene que estar haciendo en Twitch, que seguramente con sus comentarios, aportando esos comentarios tan interesantes, se aprende mucho también. Modest Games también lo tenemos retransmitiendo en su plataforma, en su canal de YouTube. Y nada, y lo mismo, Modest Games, la verdad es que yo cada vez que veo alguna onboard suya, no soy muy de onboard, pero es un lujazo poder contar con los comentarios en primera persona. Bueno, no veas el triple paralelo aquí. Uy, teníamos ahí. Se pasa. ¿Lo has visto, Bedoya, verdad? sí, ¿Se ha visto en imagen? Sí, Miguel Bedoya se ha colado ahí. Menos mal que no se ha llevado a nadie puesto. Donde tenemos a un Tiurka disputándole la posición a Héctor García. Héctor García súper rápido. Y nada, y Héctor que ya está súper pegado también a Marcelo Giordano. Veremos a ver lo que pueden aguantar los tres pilotos que tiene por delante Héctor, ya que sabemos que Héctor es un poco más rápido que los que tiene por delante. Sí, Héctor, que ya está en esa cuarta posición luchando por la tercera con Marcelo Giordano, y realmente se ha recuperado muy bien de esa parrilla invertida, Héctor, ¿eh? Sí, lo que estoy viendo a Simón Mil, que se ve que ha tenido... Bueno, acaba de superar a Ignacio Negro, sí. Simón Mil, que se ha ido a última posición, ha debido de tener algún incidente que le ha perjudicado y mucho, que estaba ahí en mitad de todo el tráfico en esa P10, se mantenía en la primera vuelta y... Así es, a Simón O'Mill le toca una gran remontada si quiere estar ahí luchando por esa primera posición. Afortunadamente para él la carrera 2 dura 30 minutos y tiene un desgaste. Supera a David Nomo y tiene a tiro a Modest Games. Lo bueno de estas carreras cuando te vas a la parte trasera, que son muy divertidas, ya que tienes una carrera de remontada y mucho tráfico delante para poder adelantar pilotos. Sí, además que el grupo en sí es bastante compacto. Sí que es verdad que hay un pequeño corte entre los primeros y la parte media baja. Y bueno, pues Héctor ya está súper pegado a Alejandro Díaz Reina, el cual lo está viendo por su retrovisor, tal que sí. Héctor García, ojo, Simón O'Mill, el paralelo que se coloca ahí por dentro de Modest Games. Madre mía, acaban de adelantar los dos a Luis Bisotto, a un coche que iba lento por ahí. Sí, a un Luis Bisotto que ha tenido algún problema de tracción y ha sido superado por 3 pilotos. Madre mía, cómo está la cosa con Simón O'Mill, que ya ha adelantado a Modest Games y está... Simón O'Mill, si no me equivoco, ha pasado en una vuelta, ha pasado del 18 al 11. Así es, ya... No sé, poquísimo tiempo, vamos. Brutal la remontada de Simón O'Mill, como nos tiene acostumbrado. Y ojo, Tony Santa Clara también en paralelo con Diurka. Ahí está el piloto de Cacahuete, Team Oreca, contra el piloto de Fan Racers Team. Dos equipos bastante conocidos de la casa, de hecho comparten Discord con nosotros aquí en el Discord de RRS. Y bueno, dos viejos conocidos, dos pilotos bastante conocidos por aquí por los campeonatos de RRS. Tienen ahí a tiro ya a Marcelo Giordano, los cuales yo creo que tanto Tony Santa Clara como Diurka vienen bastante fuertes en estas primeras vueltas. Vamos a ver si el piloto uruguayo es capaz de plantarles cara y disputarle esa cuarta posición, defenderse de ellos de esa cuarta posición. Bueno, Héctor García con respecto a Alejandro Díaz Reina, paralelo, va a tener
ese interior Alejandro que quizá le dé un poco de ventaja. Nada, exterior perfecto de Héctor que consuma esa segunda plaza. Wow, Héctor, increíble adelantamiento y increíble trazada. Y si se ha guardado un poco el... haciendo lo propio con Miguel Bedoya en la misma curva. Pues sí, efectivamente. Simón 1009, cuidado, Sí, ahora va directo a por el Luis, que lo tiene a 5 segundos ya. Va a tener que remontar bastante el tiempo, pero con el ritmo de Simón yo creo que lo va a alcanzar perfectamente. Sí, Simón 1000 debería de planteárselo tranquilamente, sabe que tiene muy buen ritmo. Héctor García también está remontando hasta llegar a la primera posición, que tendrá pista libre. Y Simón 1000 tiene todavía por delante 23 minutos, que tiene que tener sangre fría y el buen hacer de pilotaje de Edu va a dar sus frutos. Ojo a Héctor García, que ya va por esa primera posición. Por delante tiene a Alejandro Tomeno. Como le adelante, me parece que Héctor va a poderse escapar con bastante facilidad. Va bastante movida y bastante intercambio de posiciones, que es lo divertido. Muchas maniobras de adelantamiento, mucho respeto en pista por lo que estamos viendo. Ninguna cosa rara, ¿no? Que no nos guste ver. Y de momento espectacular carrera, tanto esta primera carrera como esta segunda carrera como la primera. Así es, yo pienso que Héctor García ahora, si puede adelantar a Alejandro, va a tener un ritmo bastante fuerte, por lo que creo que Simón 1000 podría alcanzar esa segunda posición, pero quizás no la primera. Nos comenta por aquí, bueno, sí, bueno, está muy pegado, seguro que 1000 recupera. Cuando estamos viendo ahí está Héctor García en paralelo, que va a coger otra vez, es capaz de hacer el exterior. Guay, muy pequeño toque ahí. Lo que estamos viendo ahí, Alejandro. Uy, el karma el karma pone orden y bueno, ahí yo he visto un ligero toque, no sé, ya veremos sí, los comisarios que tengan que decir con... Hay que verlo más detenidamente, pero realmente sí estaba en paralelo. Alejandro Tomeno yo creo que se ha abierto demasiado, ya que tenía el interior, tiene que coger el interior y no permitir ni siquiera ese toque. Bueno, nos comenta Bauer que le ha pasado a Miguel, se coló de frenada y para no matar a nadie se fue recto. Héctor necesita escaparse si no llega a 1000. Efectivamente, Solete, como no consiga Héctor escaparse y ponerse primero, que ya está primero, le va a coger. Bueno, Héctor ya se está escapando solo. Ya tiene a más de un segundo a Alejandro Díaz y me parece que ahora va a ser el momento en el que Héctor vaya a marcar ritmo y alejarse de esos pilotos que van persiguiéndole. Bueno, increíble batalla lo que está Marcelo Giordano ahí defendiéndose de Diurca, pero al final le ha conseguido arrebatar esa tercera mano, esa tercera posición, que se la ha arrebatado de las manos. Tony Santa Clara también intentando aprovecharse de toda esta situación y tiene pegadísimo ya también a Marcelo. Así es, están los tres en un grupo muy compacto. Podríamos ver una batalla bastante bonita aquí entre rebufos y adelantamientos. Veremos a ver qué sale de todo esto. De momento, saliendo a ese complejo de Maggots Beckett, veremos quién traza mejor esas curvas. Sobre todo lo importante aquí va a ser traccionar para coger buen rebufo en esta recta del hangar. Tenemos ahí Marcelo por delante, Tony Santa Clara, Diurca, sí, Diurca va por delante. Marcelo con el blanco y negro y el verde para Tony Santa Clara, que se pega muchísimo ya a Marcelo.
Marcelo hace también lo propio con Diurca, están rodando en tiempos muy semejantes y no se están separando nada. Cuidado que diferentes trazadas. Se ha abierto un poco. Se ha abierto un poco ahí. Marcelo podría haber cometido un pequeño error, pero de momento se aguanta. No pierde distancia con respecto a Diurca, de hecho le va a plantar cara, le mete el coche por el interior. Vamos con ellos. Parecía que se había preparado mejor ese interior, pero ha habido un pequeño toquecito Marcelo, que lo ha mandado a la puzolana. Muy delicado estos coches, el más mínimo toque si es la parte trasera, lateral, te puede desequilibrar totalmente la estabilidad del coche y bueno, y traccionar así es, bien, como frenada también son bastante conflictivos estos coches, requiere muchas manos. Sí, aquí en este coche influye mucho la carga aerodinámica que es escasa. Además que tiene una suspensión bastante más blanda de lo que sería un coche actual de competición, por lo que la estabilidad sería un pelín más baja. Entonces a la mínima que tengas un toque, algún volantazo, cualquier maniobra pues le puede desequilibrar, ¿no?, al coche para resultar en un fallo que te relegue, ¿no? Sí, y nos vamos a ir con Simón 1000 porque Diurca ha sido superado por Tony Santa Clara. Simón 1000 está haciendo lo propio con Gueto Getronas, se está poniendo bastante difícil y Simón que le está costando. Ahora es cuando cada vez ahora más, es cuando tiene el interior de Mago Beckett, le rebate esa posición, había un pequeño toque, se trompean los dos. Se van contra el muro, lástima del toque. Es un sitio delicado para ponerse en paralelo, la verdad. Ahí misma curva, Miguel Bedoya y Modes Games se respetan la traza perfectamente. Modes pierde un poco de tracción y Miguel Bedoya consuma esa undécima posición. Qué pena para. Problemas para Simón 1000, Para Simón 1000. Problemas para Simón 1000, que después de hacer dos trompos ha hecho un tercero a la salida de Magots Beckett. Lástima por él porque estaba haciendo un carrerón de remontada y se ha visto relegado. Se ha visto relegado prácticamente a la 16ª posición. Se ha visto relegado. Buah, pedazo de drifting que está haciendo Modes Games. Menudas derrapadas, marcando ahí el asfalto y pérdida de tiempo, por supuesto, y Luis Peixoto se le ha pegado. Visualmente queda espectacular, pero eso en tiempos es fatídico. Tiene una hemorragia de tiempo a partir de ese derrape que flipas. Así es, y aparte el desgaste que pueda ocasionar el derrape también puede influir en el comportamiento del coche de cara a final de carrera. Recordemos el desgaste doble aquí va a afectar bastante. Efectivamente, si tiene un bloqueo de frenada, por ejemplo, al final se le puede hacer un plano. Se nota en el volante esos pequeños traqueteos del plano, incluso tienes más posibilidades de pinchar rueda, aunque sea al comienzo de la carrera, pero con un plano, si continúa bloqueando en la misma situación, al final pinchas. Sí, hay que cuidar muy bien las gomas aquí porque de un momento a otro pierdes el rendimiento de ellas y puedes verte muy afectado en ritmos, incluso en manejo. Bueno, batalla por esa P12. Luis Peixoto se la acaba de arrebatar a Modes Games. Luis Peixoto, que está en este campeonato participando con el equipo Cacahuete Racing Team. Cacahuete Team Oreca, perdón. Ahí tenemos a otros dos integrantes, Antonio Merino y Gueto Getronas. Los caracterizan por ojo Bernat Civit con Miguel Bedoya y Antonio Merino, que estaban de hecho están paralelo. Miguel Bedoya ahora mismo, y Miguel Bedoya se coloca en el interior, paralelo en plena curva. Miguel Bedoya consigue esa 9ª posición. Vamos a quedarnos de momento parece que
parece que no, porque le rebate ese interior en la curva de Bale. Sin embargo, Miguel consigue en la siguiente curva adelantar. Y se encuentra ahí con Getronas, que viene de tener un off-track. Nuevo adelantamiento para Miguel Bedoya. Vamos a ver. Apura la frenada. Wow. Wow. Cuidado que viene por detrás también Bernard Civit, que va a querer aprovecharse de... No. Geto se pone las pilas y... Están teniendo... Continúan en paralelo Getronas y Miguel Bedoya. Y ahora esta curva ya es un poco más difícil de aguantarle, pero realmente se ha formado aquí un grupo interesante. Veremos aquí el rebufo si le influye para colocarse por el interior o por el exterior. Veremos a ver cómo le debate esa posición. Un grupo de 6 pilotos, 3 integrantes del equipo Cacahuete Team Oreca, y los vemos por la peculiar skin que han cogido, la verde. Y Miguel Bedoya pegadísimo a Geto, Así es, por su parte Bernat parece que se ha quedado un poco más alejado, pero tiene también una buena batalla por ahí detrás de sí, 4 coches. Quizás se hayan quedado en dos grupitos, que Geto y Miguel tienen un poco más de ritmo, y Bernat, Antonio Merino, Luis Peixoto y Modes ya vienen por ahí detrás también con el mismo ritmo. Bueno, esperemos que no se toquen mucho. Enol Luis con Diurca por esa cuarta posición. Vamos a ver, porque Enol intenta hacer el exterior. Diurca defiende bien por el interior, sabe cómo defender, un piloto bastante experimentado, y Enol tracciona perfectamente bien. Bueno, pues Enol parece que trae un poco más de ritmo que Diurca. Vamos a ver si Diurca es capaz de retenerlo lo suficiente como para no perder esa cuarta posición, ya que bueno, esperemos que Tony sí se ha distanciado un poco ya de Diurca cuando lo adelantó, y Enol yo lo veo muy impaciente por adelantar. No sé si es mi sensación. sí, al final quizás lo que le haga falta a Enol en en las carreras en general que hemos visto suyas, es que le falta un pelín de paciencia, ¿no? Como para intentar algunas maniobras. Sí que sabemos que lo hace con buenas intenciones, pero sí que es verdad que hay que ir con mucho cuidado con este coche. Piloto muy rápido. Ahí tenemos el paralelo entre ambos pilotos, entre Diurca y Enol Luis. Vamos a ver esta frenada en curva, que es bastante comprometida. Ahí viene otra curva larguísima, y aquí es importante traccionar bien para no perder nada de Y velocidad. ojo también con Miguel Bedoya, que se está preparando el adelantamiento sobre Getronas. Esas mismas curvas en las que veíamos previamente a Enol Luis con... Buah, ahí tenemos un trompo de Modes Games, creo que es. Lástima por Modes, porque estaba haciendo también un buen papel. Miguel Bedoya, ahora mismo yo creo que las batallas más interesantes son Miguel Bedoya y Getronas por esa y Enol Luis con Diurca también. Y Enol Luis con Diurca por esa cuarta posición. Efectivamente, Enol se le ve, cuidado que ahí tiene más... Ha traccionado vamos a verla. Y no tiene... Falta un poco de velocidad. Intentaba hacer una contratrazada ahí en esa recta para colocarse por el interior. De momento no le cedía ese interior de Diurca a Enol, quien se está viendo bajo presión. A posiciones un poco más retrasadas. Tenemos a Ignacio Negro a menos de medio segundo de Daniel Martínez, el cual lo estamos viendo con la parte aerodinámica delantera bastante dañada al 100%, tengo aquí los datos. Y Ignacio Negro intentando disputarle esa P16. Buenos puntos. Pasamos ya de los 2 tercios de carrera, quedan 10 minutos para que acabe esto. Efectivamente,
exactamente 10 minutitos para que termine esta tercera ronda de la Funny Cup. En esta ocasión la Funny Cup se hace con un coche que es monomarca, el Porsche 911 del 93, el mítico Porsche. Y ahí estamos viendo a todos los pilotos pasándoselo en grande y dando un buen espectáculo. Bueno, cuidado con Luis Peixoto, que se va un poco fuera, pierde la posición con Simón O'Mill. ¡Ojo! El paralelo triple. Buah, al final ha perdido la posición Antonio Merino y con respecto a Simón O'Mill y Luis Peixoto. Bueno, espérate, que no está todo dicho todavía. Le rebate esa posición. Se queda Antonio A Luis y Luis tal como estaban y han sido superados los dos por Simón O'Mill. Bastante espectáculo aquí en este grupito de 4 coches que ahora son 2. Pues bueno, Luis Peixoto que se coloca por el interior otra vez. pues sí, hombre, un Simón O'Mill que después de tener esos dos incidentes ha tenido que remontar en las dos ocasiones. Lo venía haciendo muy bien en la primera ocasión y en esta segunda ocasión ya está en P10, o sea que y al acecho de esa P9 que mantiene Bernard Civit. Y prácticamente ya lo tiene. ¡Uy! ¡Uy! El toque. Sí, yo creo que ha frenado Problemas. yo creo que ha frenado demasiado pronto Bernard Civit y se lo ha llevado puesto Simón O'Mill. Bueno, carrera para olvidar de Simón. Esperamos que Lástima. no se caliente mucho. Y ojo el paralelo entre Diorca y Enol. Lo veíamos en paralelo en esa. Efectivamente continúa defendiendo esa cuarta posición de Diurca. Un Enol que yo creo que si se buscara bien el hueco lo tendría, porque estoy viendo que tiene mejores tiempos que Diurca. De hecho, la vuelta rápida de ambos es mejorada por Enol medio segundo casi, o sea que... Bueno, pues como comentábamos, lástima por Simón O'Mill, que tenía opciones al principio por luchar por esa primera posición. Al final pues no han salido las cosas muy bien, pero ha estado ahí y nos ha dado un muy buen espectáculo y la verdad es que es de agradecer. Ha sido muy divertido mientras estaba en pista y nada, y siempre hay carreras buenas, carreras que al final pasan cosas fuera de tu alcance y nada, prepararse mejor, sí. Prepararse la siguiente y intentar hacerlo lo mejor posible. Luis Peixoto con respecto a Bernard Civit lo tiene ya casi pegado ahí. Yo creo que Bernard Civit frena bastante pronto, según estamos viendo. Bueno, Antonio Merino que casi supera a Luis Peixoto. Y ojo que Miguel Bedoy acaba de superar a Modest Games. Se salía un poco de la trazada Modest y le ha cedido ese adelantamiento a Miguel, que ha sido bastante fácil para él. Por su parte, Antonio Merino muy cerquita de Luis Peixoto en ese grupo de 3 coches. Bernat aguanta esa novena posición perfectamente de momento, sin muchos ataques por parte de Luis. O sea, un poco más parece fuerte. Parece que Luis viene un poco más fuerte. También viene por ahí Antonio Merino, que intenta aprovecharse de esta situación. Y de momento esta es la batalla más interesante que estamos teniendo en carrera, ya que vamos a hacer un breve repaso. Falta de 5 minutitos para la final. Ojo Luis Peixoto, que intentaba coger ese paralelo antes de Magos Beckett. De momento no se ha guardado un poco las ganas. Sí, se mantiene a distancia ahí. Muy próximo. Como decía Fran, vamos a hacer un pequeño repaso antes de... Sí, quedan 5 minutos. Vamos con el primer posicionado liderando esta carrera y magnífica primera y segunda carrera que nos ha brindado Héctor García, con ese 16.9 como mejor tiempo. Carrerón, pilotazo y nada que vamos a decir de Héctor. Alejandro Díaz Reina, que salía en posiciones adelantadas, creo que salía el primero en carrera y continúa ahí en esa segunda posición. Muy buena carrera para Alejandro, me alegro muchísimo por él. Y tenemos al piloto integrante de A80 SRT.
Tony Santa Clara, después de haber remontado bastantes posiciones y pintarnos bonitas batallas, está cerrando el podio de momento. Tercer lugar para él. Diurca continúa defendiéndose de los ataques de Enoch Lewis, que cuarta y quinta posición para estos dos pilotos. No se separan nada. Enoch Lewis yo creo que ya está notando ese desgaste de las gomas. Le ha metido bastante tralla y... Ojo, está por el interior Luis Peixoto de Bernat Civit. Y también por su parte se acerca Antonio Merino. Están cerca del triple paralelo. De momento Antonio no los alcanza. Luis Peixoto mantiene el interior, consigue esa novena posición. Y bueno, bonita batalla que están teniendo estos tres pilotos. Bueno, continuamos con el breve repaso. Sexta posición para Marcelo Giordano, el piloto uruguayo de Locos por el Simu, haciendo gran carrera y gran campeonato. Alejandro Tomeno lo vemos ahí en cámara. P7 para Alejandro Tomeno, que se vio perjudicado por el incidente que tuvieron antes ahí con Simón Mil y ha pasado a la P7. Gueto Guetronas, integrante del Cacahuete Team Oreca, P8 para él. Luis Peixoto, compañero del Cacahuete noveno también. Bernat Civit en plena batalla con Luis Peixoto y defendiéndose ahora de Antonio Merino, que viene en P11. Miguel Bedoya ya se les ha pegado. P12 para Miguel Bedoya, el cual viene muy rápido y yo creo que va a dar caza ya a Antonio Merino lo que queda de carrera. Modest Games, P13, David Normo P14, P15 para Daniel Martínez e Ignacio Negro P16. Nos vamos con Enoch Lewis, que está intentando meterle ya el coche a Diurca nuevamente. Ahí lo tenemos, tracciona perfectamente bien, defiende ese interior Diurca. Vamos a ver, porque aquí va a haber todo paralelo. Gana posición Enoch. Y Diurca no ha podido hacer nada. Buen adelantamiento para Enoch. Y nos volvemos con Miguel Bedoya, que está pegadísimo a Antonio Merino. Joder, veíamos casi que se salía un poco ahí, ¿no? Antonio Merino, sí, se coloca en paralelo ahí. Trazadas diferentes. Sí. Miguel Bedoya, vamos a ver aquí la contratrazada. Miguel Bedoya se mete por el interior y ahora ya defiende, consume esa 11ª posición detrás de Bernat Civit y bueno, Antonio Merino que no está conforme con el cambio de posiciones. Parece que no, Luis se ha colocado en cuarta posición ahora, ¿no? Sí, adelantó a Diurca, lo hemos visto en cámara. Sí, perdón. Sí, no, porque ha sido, mientras estaba Miguel Bedoya, antes de lo de Miguel Bedoya, ha sido lo de Enoch Lewis. Lo he metido ahí un poco, sí, que he visto que estaba pues justo después del repaso. Vamos a tener también batalla con Tony Santa Clara y Alejandro Díaz Reina por esa segunda posición. En cuanto están en la recta del hangar, cogiendo rebufo Tony, a ver si lo puede alcanzar en esta prácticamente última vuelta y media que queda, o quizás última vuelta, Sí, están todavía un segundito, pero nos vamos a ir con Miguel Bedoya, que ya tiene a Bernat Civit a menos de 3 décimas, y Bernat Civit, que también viene haciendo muy buena carrera, el piloto que se entrena con nosotros. Hemos visto conducir limpiamente y eso es lo que queremos, lo que buscamos, independientemente del nivel que tenga cada piloto. Queremos que sea Bernat, que tiene un ligero daño sobre la aerodinámica delantera del coche. No sabemos hasta qué punto le puede influenciar eso, pero sí, a mí aquí no me marca ningún daño, quizás sea visual, pero bueno, sí, al final psicológicamente también te afecta, ¿no? Y puede levantar un poco el pie o no sé, bueno. Miguel Bedoya, que ha consumado esa P10, se mete en el top 10 tan preciado para los pilotos y el cual le va a dar bastantes puntos. Vámonos con el primer posicionado,
esta segunda carrera a Héctor García. Ahí lo tenemos, un Héctor García que acaba de pasar por la línea de meta y nada, enhorabuena a Héctor. El segundo posicionado Alejandro Díaz Reina, que ya está pasando por la última curva, diría yo, sí, entrando a la línea de meta, muy pegado de Tony Santa Clara en tercer lugar. Piloto de Cacahuete. Y ojo a Antonio Medino, que se coloca en paralelo con Bernat Civit. Tenía un ligero toque a la salida de esa curva. Parece que no ha afectado para nada. Bernat sigue por delante de Antonio Medino. Bueno, pues últimas curvas para estos pilotos que todavía no saben cómo va a terminar, en qué posiciones, cuando yo creo que ya están entrando a la línea de meta. Sí, eso es. Sí, esta es la última curva ya. Última curva. Llegando a la línea de meta. Y nada, pues bueno, al final Enoch Luis ha quedado también cuarto, ha llegado en cuarto lugar, Diurca quinto, después de que fuera sobrepasado por Enoch Luis. Marcelo Giordano ha conseguido esa P6, le va a dar bastantes puntos al piloto de Locos por el Simu. Alejandro Tomeno P7, que toque Tronas P8, Luis Peixoto P9, Bernat Civit se ha mantenido ahí en esa P10, Antonio Merino un décimo, Modest Games 12, David Nomo 13, Daniel Martínez 14. Bueno, Miguel Bedoya me sale aquí, pero no, Miguel Bedoya sí ha llegado en buena posición, es porque se ha ido ya a Bosse. Y bueno, ahí cierra la parrilla Ignacio Negro, ahí lo tenemos con la skin amarilla. Y mérito para este piloto también, que no ha llegado el último en la primera carrera, y bueno, y aunque lo esté haciendo en esta segunda, seguramente lo ha pasado en grande. Bueno, pues felicitar a todos los participantes por haber terminado, y agradecer también la participación a todos, que sin ellos tampoco seríamos lo que somos. Pues sí, ahí tenéis la tabla de resultados de esta segunda manga de la tercera ronda de la Fanny Cup. Recordar que el próximo miércoles a la misma hora, a las 9:30, tenemos nueva ronda, la cuarta ronda de la Fanny Cup, donde tendremos grandes batallas como la que hemos visto hoy. Y ya sabéis, mañana tenemos también el Corona Champ, el viernes la Open Series. Madre mía, seguir mejor echarle un vistazo a la página web de raceroomspain.com, donde tenéis el calendario, tenéis toda la información de todos los campeonatos. Simplemente pasaros si queréis por el Discord, preguntad, ahí tenéis toda la información. Y nada, lo que decía mi compañero en cabina, Esteban Maurel, que agradecer a todos los que nos hayáis estado viendo. Recordad que ahora estamos retransmitiendo tanto en Twitch como en YouTube. Y bueno, ya sabéis que podéis coger la plataforma que más os convenga, la que más os guste, y seguir las carreras desde tanto de Twitch como de YouTube. Agradecer la participación que están habiendo tanto en todos los campeonatos, tanto en la Fanny, que os recordamos que hay plazas todavía, quedan algunas plazas y podéis participar quien quiera. Participación masiva que está habiendo ahora con el tema de la situación del coronavirus. Y bueno, esperemos que no decaiga después de abrirse las puertas. Yo creo que la gente ya nos va conociendo, sabe el nombre que tiene Race Room Spain, RRS, hace grandes campeonatos. Tenemos asociadas también muchísimas comunidades. Lo que intentamos es desde un mismo sitio ofrecer la máxima oferta de carreras todos los días, y nada, en un mismo sitio que dispongan toda la información posible de los pilotos y sean mucho más cómodos. Bueno, pues no sé si quiere, a ver, voy a echar un vistazo si hay alguien por aquí. Bueno, sí, tenemos a David Nomo, Diurca, Gueto y Ignacio Negro. Vámonos para allá un poco si quieres y hablamos, hacemos una pequeña entrevista con los pilotos. Ok, perfecto. Buenas noches a todos, ¿qué tal? Estamos en directo, terminando ya la retransmisión, y nada, comentad lo que queráis. ¿Qué tal la carrera, las dos mangas? Buenas noches, qué sudada por aquí. Pero bueno, Diurca, ¿qué tal?
Increíble. Has tenido buenas Sí, batallas ha sido ahí un con carrerón. Tony en la última carrera, y en la primera también te hemos visto ahí bastante activo. Sí, guau, joder, estoy reventado, Guau, cómo cansa esto. Termináis fundidos, físicamente y mentalmente con el subidón de adrenalina. Sí. Sí, Tiemblan sí, piernas, exagerado. brazos, tiembla todo. A ver, Keto, ¿qué te ha pasado con Simón Mil? Que hemos visto entrar ahí en paralelo y al final lo habéis ido los dos contra el muro, o algún incidente. Pues ha habido por ahí. no, o sea, yo creo que lo dejé su espacio y yo me metí por donde pude en la siguiente y tuvimos contacto. Hay que revisarlo, no sé, así en carrera no sé, no tengo una Sí, perspectiva. que no habéis visto nada raro ni nada por parte de uno ni de otro. Ignacio Negro, hemos visto que no ha llegado el último en la primera carrera. Sí. Sí, pero bueno, en el grupo. Ahí. Que es el objetivo. Buena carrera, y David Pero muy Nomo bien, también me lo lo he hemos pasado de visto lujo, sí. por ahí en la parte intermedia, pasándoselo bastante en grande, creo yo. Bueno, intermedia, digamos, últimas posiciones con todas las retiradas. Pero sí, Por viendo a ahí hemos Ignacio tenido una por el luchita retrovisor. guapa. Sí, estaba ahí mirando el retrovisor y diciendo, madre mía, que no le saco. Y bueno, ha estado interesante, Ignacio, sí, enhorabuena. Sí, yo me lo he pasado de lujo. Bueno, pues me alegro de que os lo hayáis pasado en grande. Yo y Esteban, la verdad es que desde fuera siempre en cabina nos lo pasamos genial, aunque también sudamos porque la cabina está muy pequeña, y Esteban no me deja nada más que un pequeño rincón aquí para apoyar el culo. Y bueno, vamos a ir cortando la retransmisión. Ya nos vemos en la siguiente. Agradecer a todos los que hayáis estado activos por el chat de Twitch y de YouTube. Y nada, y agradeceros también a todos los pilotos que estáis participando en esta Funny Cup. Si queréis comentar algo o despediros. Nada, saludos a todos y guau, qué gran campeonato, increíble. Me sobra toda la ropa. Yo no sé si es porque viene el calorcito o qué pasa, pero aquí Ponle empieza de todo, a ponle de sobrar todo. las prendas ya. Yo diría, Es una pasada. yo animaría a todo el que está dudando, que tiene miedo porque tiene poco nivel, que se anime, que va a disfrutar como un enano, que aquí hay gente encantadora, que vamos a ayudarles en todo, y hay gente de todo nivel, como he dicho, o sea que vais a disfrutar muchísimo. Animar. Sí, eso siempre lo decimos, que independientemente del nivel y tal, lo único que pedimos es limpieza y deportividad en pista, y nada, no perjudicar a otro piloto, y lo que se trata es disfrutar, compartir este hobby, este simulador, gran simulador que es Race Room, y nada, de la mejor manera posible entre todos, y nada. Bueno, pues vamos a ir cortando la retransmisión. Un saludo a todos y nos vemos en la siguiente. Saludos. Saludos.